Con el ánimo de seguir generando y dinamizando la comunidad de personas interesadas de un modo u otro en la contratación y licitación electrónica en el sector público, vamos a lanzar una serie de entrevistas con personas del ámbito político, del ámbito jurídico y de gestión y del ámbito de las tecnologías de la información. Además, os queremos recordar todos los principales recursos de la comunidad de contratación pública, como la comunidad de contratación pública, como el blog de contratación pública electrónica, como el usuario de Twitter, donde vais a encontrar muchas novedades alrededor de la contratación pública electrónica, y como el grupo en LinkedIn de contratación pública electrónica, donde vais a poder ver, bueno, pues los debates y los temas candentes, ¿no? Continuando con las actividades para compartir y divulgar conocimientos alrededor de la transición de la contratación pública electrónica, hoy tenemos con nosotros a Víctor Almonacid de Cosital para charlar sobre la transición a la administración electrónica en general y qué elementos pueden ser comunes y distintos en relación con la transición a la contratación pública en particular. Víctor Almonacid es secretario de la Administración Local, categoría superior, actualmente secretario general del Ayuntamiento de Alcira, máster en Nuevas Tecnologías en la Administración Pública por la Universidad de Valencia, responsable de Formación y Nuevas Tecnologías en Cosital, el Consejo General de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local y autor de los libros Estudios sobre la modernización de la Administración Local y Hoja de Ruta hacia la Administración Electrónica Local, ambos editados por el consultor La Ley. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues sin más dilación, Víctor, si te parece, vamos a iniciar esta entrevista a ver qué es lo que podemos ofrecer a los hipotéticos oyentes de ella en relación a esto de la administración electrónica y la contratación pública electrónica. Para empezar, Víctor, cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus actividades principales alrededor de la transición a la administración electrónica en general y cómo crees que se pueden utilizar las redes y Internet y todo esto para hacer esta transición más fácil para las personas encargadas? Bueno, yo, desde el punto de vista teórico, tengo que decir que mi formación postuniversitaria es precisamente en administración electrónica. Entonces, sobre todo esta titulación, luego pues añadiendo un poco toda la formación posterior, es un poco la base teórica que luego en la práctica intentamos aplicar, sobre todo en el Ayuntamiento de Picaña, donde he permanecido 8 años. Tuvimos la suerte, ¿no?, de contar con el equipo oportuno, sobre todo también el apoyo político, que es imprescindible, por lo menos desde el punto de vista de la luz verde, ¿no? Sí. Porque tampoco se les pide mucho, simplemente se les pide que digan que sí, que están por la labor. Y en el Ayuntamiento de Picaña, como digo, pues pude contar con la colaboración de gente muy buena, como Fernando Gallego, por ejemplo, que la verdad es que es el funcionario uno de los más competentes que he conocido yo en mi vida, y la verdad es que con un equipo así da gusto trabajar, ¿no? Entonces la prueba, vamos a decir, tangible de mi aportación, por así decirlo, a la administración electrónica es el proyecto que implantamos, insisto, no yo, sino un equipo de personas muy competentes que implantamos en el ayuntamiento. Y luego, respondiendo a lo de las redes, me vas a permitir que le dé un enfoque un poco distinto, ¿no? Yo cuando se habla de redes, de redes de personas, de redes sociales, yo desde el punto de vista de la administración enseguida pienso en la figura del convenio, ¿no?, de la colaboración interadministrativa. Muchas veces se recurre a las empresas, pero a mí me llama particularmente la atención, o me gusta la idea del intercambio de buenas prácticas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el convenio administrativo o interadministrativo es una figura que prevé la ley y que se puede utilizar en un momento dado para que las experiencias, ¿no?, ya consolidadas, implantadas con éxito en una administración pública, vamos a decir similar, puedan ser exportadas a otras administraciones públicas, ¿no? Además, incluso la ley de contratos, bueno, más que la ley, la directiva de contratos permite contratar, ¿no?, entre uno o varios poderes adjudicadores y uno o varios contratistas, y incluso se pueden acudir a soluciones
conjuntas, ¿no? Eso es. En todo caso, creo que efectivamente, creo que es importante el concepto administración única. Creo que es muy importante. Creo que es muy importante el concepto interoperabilidad. Y desde luego la consciencia de que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y que hay que aunar esfuerzos y no ir cada uno por su lado. Por su lado. Bueno, desde el punto de vista de la administración local y específicamente desde las funciones de los interventores, secretarios y tesoreros de administración local, ¿cuáles crees tú que son las principales dificultades para hacer la transición a la administración electrónica? Hombre, a ver, las principales dificultades, y bueno, quizá decirlo así no sea políticamente correcto, pero la principal dificultad que tienen los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local son los propios secretarios, interventores y tesoreros. No hablo ya tanto quizá de adaptación a las nuevas tecnologías, que también, sino también, o más ampliamente, vamos a decir, de una manera más multidisciplinar, a los procesos de cambio, ¿no? A los procesos de evolución de las organizaciones públicas. Yo creo que en este momento es obsoleto plantearse que a uno le pueden pagar simplemente pues por dar fe en un pleno o por emitir un informe en un momento dado. Creo que hay que ir un poco más allá, y creo que hay que ir también con los tiempos. En este sentido, y creo que la crisis no hace sino ahondar aún más en esta reflexión, pienso que hay que funcionar mejor, hay que funcionar de una manera eficiente. Los políticos, que son realmente los que mandan en la administración, o los que en teoría, ¿no?, deberían hacerlo, tienen unos programas electorales, tienen unos objetivos que cumplir, y bueno, pues es lícito también, es legítimo por su parte intentar conseguir estos objetivos. El rol del secretario, interventor y tesorero, habilitados de carácter estatal, llamados o mal llamados, así, creo que es el de directivo público. Creo que hay que adaptarse a ese rol, porque si no, nos van a sustituir. Y con cierta legitimidad, ¿no?, que es quizá lo que duele, porque a mí no hay nada que me moleste más que un mandamás puesto a dedo por el político de turno. Pero ese personal eventual, por así decirlo, desde el punto de vista de la eficiencia, quizá tiene sentido, y en algunos casos quizá tiene sentido, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar que se recurra a ese tipo de figura, pues asumiendo el rol que nos corresponde. En el libro, uno de los libros que has mencionado tú, que he tenido el honor de coordinar y escribir, que es Hoja de Ruta hacia la Administración Local Electrónica, lo decíamos, ¿no? Decíamos que esto es un proceso de corte jurídico, económico, técnico, pero también psicológico. Y es muy importante, ¿no?, la famosa resistencia al cambio. Pues creo que hay que combatir todo esto. A mí me hace mucha gracia, por no decirlo de otra manera, pero en realidad me choca que algún técnico de corte jurídico, un secretario de ayuntamiento, por ejemplo, pueda llegar a afirmar que la administración electrónica choca con el principio de legalidad. A mí iba a decir me escandaliza, ¿no?, pero la verdad es que me choca muchísimo. Creo que es, bueno, pues un comentario fruto de la desconfianza, pero yo te pregunto, Manuel, pero es una pregunta retórica, yo pregunto, ¿qué documento es más fácil de falsificar? ¿Un decreto electrónico o un decreto en papel? Siempre de papel, seguro. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué tú crees que debemos implantar la administración electrónica? ¿Cuáles son los objetivos, el propósito fundamental de la administración electrónica, Víctor? Bueno, pues son muchos, ¿no? O sea, ¿debemos implantar la administración electrónica? Sí. ¿Y por qué motivos? Por muchos motivos. Por motivos de legalidad, porque como tú muy bien has apuntado antes, la ley lo impone. Y no desde hace un mes, sino desde hace varios años. Sí. Por motivos sociales, el ciudadano también lo exige. Y ahora también creo que ha quedado clara la relación entre administración electrónica y ahorro económico. Por lo tanto, por motivos económicos.
Los motivos económicos, quizá me vas a permitir que ahora mismo, que es el tema del momento, ¿no? Quizá es donde deberíamos poner más el acento ahora mismo, ¿no? Para superar aquellas resistencias al cambio que apuntaba, quizá habría que preguntarse si se puede objetar algo a implantar medidas que ahorran, en estos momentos tan difíciles, que ahorran dinero al erario público, ¿no? Tanto dinero, hay tanto dinero ahí metido en ese ahorro. Incalculable. Mira, yo, Manuel, fíjate, hay una reflexión que hago desde hace tiempo y que ahora mismo se ha acabado vamos a decir, de confirmar, ¿no? Se ha hablado históricamente de planes de eficiencia económica, de planes de saneamiento financiero, de planes de estabilidad presupuestaria en las entidades locales, y por otro lado, y la ley así también lo recoge, en cuanto a administración electrónica hablamos de planes de modernización, de planes de implantación de la administración electrónica, y yo apuntaba la relación entre todos ellos, entre los planes de corte económico y los planes, vamos a decir, de modernización, etcétera. Claro, ahora, tú lo sabes bien, el gobierno, hace unas semanas, estamos los ayuntamientos locos con el tema, saca el famoso Real Decreto Ley 4/2012, que habla de un plan de ajuste. Y resulta que el plan de ajuste, no lo digo yo, lo dice la propia norma que acabo de citar, el plan de ajuste exige como medida de ahorro, porque es una medida que entra dentro de un plan de ajuste, es un plan económico, como medida de ahorro habla de implantar la administración electrónica, habla literalmente de reducir las cargas administrativas. Por primera vez, por tanto, se está reconociendo en la ley la vinculación entre administración electrónica y planes económicos o ahorro económico. Claro, luego hay una reflexión paralela. Hablamos de que hay que conseguir la eficiencia. Por cierto, un término, si me permites la ocurrencia, un término así un poco recurrente es el de eficiencia, ¿no? Ahora tú sabes que con la administración electrónica se le pone la E a todo, ¿no? Sí. Administración, contratación, pues podemos decir, es un pequeño juego de palabras, podemos decir eficiencia, ¿no? Que es el ahorro económico derivado de implantar la administración electrónica. Eficiencia. Claro, podemos pensar en el expediente electrónico desde el punto de vista del ahorro. ¿Qué ahorra un expediente electrónico? ¿Qué recursos ahorra? Pues hombre, ahorra con toda seguridad papel, ahorra tinta, impresora, ahorra, muy importante, los costes del servicio postal. Y si ya pensamos en un aspecto concreto del expediente electrónico, como la notificación electrónica, es decir, de ser electrónica a no ser electrónica, podemos ver un ahorro, podemos discernir un ahorro, como decía antes, incalculable, ¿no? Y luego también hay otro tema que muchas veces no se repara en él, que es la vinculación entre la manera, vamos a decir, más eficiente de trabajar y el ahorro económico. Si yo puedo hacer lo mismo, cualquier funcionario puede hacer lo mismo en menos tiempo, quiere decir que trabaja más rápido. Si trabaja más rápido puede hacer más cosas en el mismo horario de trabajo. Claro. Eso son horas ganadas. Lo contrario de horas ganadas son horas perdidas. Si sabemos cuánto cobra un funcionario al mes, sabemos cuánto cobra un funcionario a la hora. Y si sabemos cuánto cobra la hora, ese es el coste de una hora perdida por realizar fotocopias, por por firmar, ¿no?, documentos manualmente que a lo mejor son de contenido sustancialmente idéntico. ¿Cuánto tiempo tarda en firmar? Pues en firmar tarda mucho tiempo, ¿no? Y seguramente actos administrativos cuyo destinatario es plural, que a lo mejor son vamos a decir 100 interesados, y que se puede firmar una sola vez. ¿Vale? Estamos hablando de tiempo perdido, y el tiempo evidentemente es dinero. Podemos hablar de miles de euros perdidos en miles de administraciones, y eso para el sistema puede suponer millones de euros, con lo cual me ratifico en que es incalculable, ¿no?, el ahorro económico que puede suponer la implantación de la administración electrónica.
Oye, Víctor, en general antes solíamos quejarnos de que no había soporte jurídico hace unos años. Ahora ya tenemos todo el soporte jurídico, está la Ley 11, el texto refundido, las directivas comunitarias apostando por el formato electrónico. ¿Cuáles son las principales barreras que crees tú que hay que superar desde el punto de vista de las personas, no de los organismos, en torno al formato electrónico y esa sustitución de este formato por el formato al revés, la sustitución del formato papel por el formato electrónico? Por el formato electrónico. A ver, vuelvo a insistir en la reflexión anterior, ¿no?, que la he hecho con respecto a los secretarios, interventores y tesoreros, pero yo la haría extensiva al resto de funcionarios, ¿no?, o de empleados públicos, que sí, es un término quizá más exacto, ¿no? Sí. Las barreras son psicológicas. Yo no creo que, como he dicho antes, no creo que se pueda hablar de escasez en la regulación. Creo que esa era la excusa, como tú también has comentado, de hace 10 años quizá. Sí. Y de falta de medios sí podemos quejarnos, pero quizá no tanto, porque la administración electrónica no es una cosa cara y en todo caso, pues como sabes, se pueden solicitar ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me preocupan más las trabas de tipo psicológico, ¿no? La manida resistencia al cambio, que no voy a mencionarla más porque quizá parece ya un tema como demasiado obsesivo, pero es que he insistido porque es un poco la madre del cordero, ¿no? Yeah. Si me permites. Claro, hay que pensar que la gente, cuando algo no le gusta, enseguida le busca pegas, le busca el fallo. Antes he dicho, un secretario puede decir que la administración electrónica choca con la seguridad jurídica. Pero eso, más que pensarlo realmente, es un argumento. Eso es un argumento para objetar, ¿no? Es un argumento. Claro, tú piensas también, la gente, hablando un poco de nuevas tecnologías, o quizá de tecnologías, porque lo de nuevas, cuando una tecnología lleva ya 10 años implantada, habría que ver, ¿no? Nueva no es. Pero nueva no es, ¿no? Pero claro, a todos nos gusta el móvil. Por algún motivo, no sé qué tienen los móviles, a todos nos gustan. Y los móviles son, objetivamente hablando, tienen un cierto nivel de dificultad en cuanto a su manejo, vamos a decir, con solvencia, ¿no? Con mucha solvencia. Sin embargo, hay muchos funcionarios o muchos empleados públicos que están en contra de la administración electrónica que luego con el móvil se descargan cosas, hacen verdaderas maravillas, ¿no? Es decir, que no es un problema de que las tecnologías sean difíciles. No. Pero claro, luego, si desde el punto de vista del trabajo le pides que haga una catalogación de expedientes o que aprenda el manejo de las nuevas aplicaciones que van saliendo en el mercado para trabajar, ¿no?, con las mismas, quizás, sobre todo en la catalogación, que es muy importante, lo ven como actividades farragosas, extraescolares, ¿no?, que es algo como que lo ven como que te quita trabajo, como que te quita tiempo para tu trabajo verdadero, ¿no? Para hacer esto yo tengo que emplear tiempo de mi tiempo libre y yo ya tengo demasiada faena como para perder el tiempo, y subrayo lo de perder el tiempo, en catalogar expedientes. Yeah. Claro, pero fíjate, me vas a permitir, Manuel, que haga una reflexión. Imagínate que yo soy un hombre fuerte, ¿no?, que se dedica a descargar camiones. Ese es mi trabajo, ¿no? Y que soy capaz de descargar 10 sacos de 100 kilos en una mañana. 10 sacos de 100 kilos. Yo pues me dedico a eso y lo hago muy bien, pero un día el capataz, ¿no?, me llama y me dice, ¿no?, me informa de la voluntad que tiene de adquirir una máquina que es capaz de descargar 100 sacos en una hora. Incluso vamos a decir una cifra más redonda, 1000 sacos en una mañana. Yo he dicho que descargaba bien, ¿no? La máquina puede descargar 1000 sacos en una mañana. 100 veces más. Pero también me dice, bueno, hasta que trabajes con la máquina tienes que aprender su manejo, ¿no? Tienes que aprender cómo funciona y tienes que ser capaz de manejar la máquina con soltura para que de verdad descargues los sacos y no hagas ahí un estropicio, ¿no? Claro, ¿te imaginas que la respuesta del descargador fuera, no, jefe, a mí no me haga perder el tiempo con la máquina de marras, que yo ya tengo sacos que descargar? ¿Verdad que es ridículo? No se entiende, ¿no? Es demasiado absurdo y yo personalmente creo que, claro, no nos podemos permitir en este momento el lujo de ser absurdos, ¿no?, en la administración. Creo que no es el momento de hacer este tipo de
planteamientos, ¿no? Oye, Víctor, si tuvieras esa máquina, o vamos a poner la analogía, todos los recursos disponibles, y si no tuviera resistencia al cambio por parte de las personas que en una situación idílica, ¿cómo harías tú esa transición a la administración electrónica? ¿La harías de golpe? ¿La harías paulatinamente? ¿Sabes qué pasa, Manuel? Que en la administración local estamos tan acostumbrados a sufrir que un escenario tan idílico creo que no me lo planteo. No os lo creéis. Yo no me lo creería, pensaría, le buscaría el fallo a eso. Pero fíjate, ojalá, ¿no? O sea, ¿qué pensaría o qué haría? Pues primero estaría muy contento, ¿no? Y luego pues supongo que la cosa iría muy deprisa y muy bien. Si tuviera recursos económicos ilimitados o casi ilimitados y la resistencia al cambio de nadie, ni político ni funcionario, creo que lo haríamos muy deprisa y muy bien. Yo creo que lo haríamos en unos 2 meses, incluso partiendo de cero, ¿no? Pero claro, son normalmente escenarios tan chicos, pues sí, por uno no plantearme, ¿no? Porque luego la realidad es otra cosa. Pero sí, bueno, sería genial, sería estupendo. Oye, dentro de la transición a la administración electrónica, uno de los servicios de mayor volumen de recursos que se mueven es el de la contratación pública. Todos los estudios las estadísticas hablan de entre el 15 y el 20% del Producto Interior Bruto en contratación pública en una economía moderna. ¿Qué aspectos son diferentes en este servicio del resto de los servicios de la administración a la hora de realizar la transición al formato electrónico? ¿Qué cosas ves tú diferentes, Víctor? Sí, bueno, a ver, la contratación electrónica para mí es un aspecto más de la administración electrónica. Otra cosa es que es un aspecto muy importante. Es un aspecto muy importante desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Tú has hablado de unas cifras que evidentemente así lo demuestran. La diferencia, fíjate, había una diferencia que yo creo que está superada, pero era un tema interesante en su momento, que era, tú lo sabrás bien también, el diferente ámbito subjetivo de aplicación de la ley 11/2007, la ley de administración electrónica, y la ley de contrato del sector público, que son 2 leyes casi del mismo momento, ¿no? Son ambas de 2007, pero el ámbito de aplicación de la ley de contratos era mayor, porque es del sector público, mayor que el ámbito de aplicación de la ley 11, ¿no? Y era un poco contradictorio, es decir, si la contratación electrónica se regula en la ley de contratos y la contratación electrónica es un aspecto de la administración electrónica, ¿cómo puede ser que el ámbito de aplicación de la contratación electrónica sea mayor que el ámbito de aplicación de la administración electrónica? Creo que esa reflexión ese argumento no caía por sí mismo. Creo que está superado a día de hoy. Creo que podemos entender, yo por lo menos así lo hago, que la administración electrónica, contratación electrónica incluido, se aplica o se debe aplicar a todas las administraciones públicas, a todos los entes del sector público e incluso, y es quizá digamos lo más controvertido de mi exposición, incluso a entes privados, sociedades mercantiles privadas que prestan servicios públicos. Porque creo que va por ahí el espíritu de la ley, ¿no? Independientemente de que luego en el artículo 3 o en el artículo 4 hable de ámbitos de aplicación, ¿no? Pero bueno, creo que eso, como digo, está superado. Y en la actualidad no se diferencia mucho. Fíjate, hay una reflexión también al respecto que yo a veces hago, que es que la sede electrónica, ¿no? Vamos a decir el portal del ciudadano, la sede electrónica se utiliza por el ciudadano, pero a veces también por personas jurídicas. Sí, claro. Y luego el llamado portal del proveedor, o vamos a decir como cada uno le llame a la plataforma de contratación, se utiliza sobre todo por empresas, pero también por personas físicas, claro. que como sabes, pues es la administración. Con lo cual no hay muchas diferencias. Una reflexión particular que a mí me gusta hacer siempre es que la ley dice, y no debemos olvidar, que podemos obligar las administraciones públicas a determinadas personas a relacionarse con nosotros mediante medios electrónicos. Creo, y esto tiene que ver con la contratación electrónica, que deberíamos obligar a las empresas, y a los ciudadanos nunca debemos obligar, pero obligar a las empresas, porque entendemos que tienen la capacidad suficiente para ello, a obligarlas a relacionarse con la administración por medios electrónicos. Creo que es fundamental
para una contratación electrónica eficaz. Y la ley lo permite, si no recuerdo mal ahora de memoria, creo que es el artículo 27.6 de la ley 11, ¿no? Uh-huh. Creo que sería una medida interesante para implantar ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Oye, uno de los objetivos que tiene la Unión Europea cuando empuja de esto de la contratación pública electrónica es generar el mercado único europeo de contratación pública electrónica. Claro, ese mercado tiene que ser absolutamente asequible, interoperable, etcétera, etcétera, para conseguir los objetivos que se quieren. ¿Hasta qué punto es compartido por las entidades locales cuando se ponen a hacer la transición a la contratación pública electrónica ese objetivo de la Unión Europea de hacer que sea interoperable, que realmente lo que ellos hacen sea algo, entre comillas, universalmente, al menos en el ámbito europeo? A ver, fíjate, del mismo modo que antes te he hablado de, vamos a decir, de trabas de tipo psicológico, ¿no? Cuando hemos hablado de los funcionarios, cuando hablamos de la implantación de la contratación electrónica, las barreras que uno tiene que superar, aquí voy a cambiar el discurso, son más de tipo político. Creo que son más de tipo político. Creo que nadie duda, o muy pocos dudan, o siempre hay alguien, pero bueno, creo que muy pocos dudan hoy día de que la contratación electrónica ahorra recursos, ahorra muchos recursos, pero también hay que decir en positivo que desde luego salvaguarda mucho mejor el principio de eficacia, el principio de legalidad, el principio de transparencia, el principio de legalidad y sobre todo el principio de objetividad. Quizá ese es el problema. Se ha creado un cierto clientelismo, ¿no? Se ha utilizado la contratación pública, entiendo, de manera fraudulenta. Hace años que la ley de contratos española habla de que hay que adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa. Eso hace años. Entonces, habrá que adjudicar de verdad a la oferta económicamente más ventajosa. Eso se consigue con la contratación electrónica. Sobre todo la contratación electrónica. Debería causarnos sonrojo que en un país como Portugal, no Alemania, un país como Portugal, la licitación electrónica sea obligatoria. Y en España creo que por un tema de desconfianza, por un tema de, insisto, político, no ha llegado todavía a verse con buenos ojos. Y sería capital para el sistema. Porque ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo en la contratación pública? Estamos viendo despilfarro de recursos. Estamos viendo modificados ilegales. Estamos viendo litigiosidad, un índice alto de litigiosidad en la fase de ejecución del contrato. Y estamos viendo, y yo creo que es incluso lo peor de todo, y mira que las cosas que he dicho no son nada buenas, pero estamos viendo como las grandes empresas mandan en los ayuntamientos, que es una cosa que lo sabemos los que trabajamos en la administración local, pero quizá las grandes empresas tienen un poder, de hecho, muy grande en los ayuntamientos. ¿Por qué? Por el tema del clientelismo, ¿no?, que estaba apuntando. La licitación electrónica no es que sea la panacea, vamos a decir, la solución universal a todo eso, pero desde luego entiendo que en gran medida ayudaría a paliar este tipo de deficiencias del sistema, ¿no? Creo que las directivas de contratación europeas van en ese sentido. Las próximas que van a salir van sin duda en ese sentido. Todavía más. Obligatoriamente de obligatoria implantación, quiero decir, a nivel legal, pues entiendo que será bastante más complicado evadirse de ese tipo de contratación eficiente, vamos a decir. Oye, una última pregunta, Víctor. Cuando iniciamos un proyecto de transición a la contratación pública electrónica, vemos en el extremo sentido que tú comentas que la alta dirección no suele o le cuesta mucho asumir el rol de lo que llamamos gobierno corporativo de tecnologías de la información. Es decir, como casi todo, como los recursos humanos, como las finanzas, las tecnologías hay que gobernarlas, porque si no las gobiernas, te gobiernan ellas, ¿no? Entonces, la alta dirección le cuesta mucho asumir ese rol. ¿Cómo crees que se puede atajar este problema de ese necesario gobierno de las tecnologías de la información por parte de la alta dirección? ¿Con formación, con consultoría, con más recursos? No sé. ¿Qué cosas hay? Yo lo tengo clarísimo, con formación. Formación. Evidentemente, a ver, todo ayuda, ¿no? Todo ayuda, pero
Para los procesos de transición, ¿sí? Y hablo ahora genéricamente tanto de administración electrónica como de contratación electrónica, que como he dicho, pues no son sino dos caras de la misma moneda, lo importante es la formación y, si me permites el juego de palabras, la información. Yeah. Cuando una persona, vamos a decir, vinculada a la administración, y ahora ya no hablo solo de empleados públicos, hablo de gestores públicos. Puede ser político, puede ser funcionario, puede ser técnico, puede ser jurídico, incluso puede ser personal contratado, ¿no? Eventualmente. Cuando una persona que tiene responsabilidades públicas de verdad entiende estos temas de los que estamos hablando, sí. ¿no? Quiero aprovechar para agradecerte, ¿no? Tu aportación vamos a decir, al fomento de esta utilización, ¿no? De esta mejor o mayor utilización de la contratación y de la administración electrónica. Cuando de verdad el tema se conoce, no voy a decir a fondo, sino se conoce superficialmente, todo el mundo se convence. Todo el mundo se convence. Y quizá esa desconfianza, vamos a decir, tanto psicológica como política, sí, de la que hemos hablado durante la entrevista, quizá es, sobre todo, habrá otros factores, la verdad es que los hay, sin duda, pero sobre todo es un tema de ignorancia, y lo digo con todo el respeto. Es un tema de ignorancia, porque de verdad, cuando el gestor público tiene la formación y la información relativa a las ventajas de lo que supone, por ejemplo, la licitación electrónica, sí, que estamos hablando, no va a tener ninguna duda, va a implantarlo en un segundo, o va a querer implantarlo en un segundo. Entonces, me quedo, de todas las que has dicho, me quedo con la formación, ¿no? Sin duda, el conocimiento. Bueno, muchas gracias, Víctor. Te agradezco el tiempo y las opiniones que nos has permitido compartir contigo, porque yo creo que les van a venir muy bien a los hipotéticos oyentes de estas entrevistas, y esperemos que, bueno, pues entre todos, como decía, seamos capaces de empujar esto y que al final, en beneficio de la propia sociedad, que al fin y al cabo entre ciudadanos, empresas y administraciones conformamos un conjunto que es la sociedad, bueno, pues tiremos de esto para adelante, porque yo creo que es, desde mi punto de vista, como tú has dicho, imprescindible. Pues así lo pienso yo también, Manuel. Nada, volver a agradecerte a ti en un doble sentido. Primero, pues por contar conmigo, ¿no? Porque ya veo, entre las entrevistas que ya he tenido la oportunidad de ver y las que sé que tenéis o que tienes previstas, veo que el elenco de entrevistados es bastante ilustre. Entonces, pues agradecer personalmente que has contado conmigo, ¿no? en esta iniciativa tan buena, y luego, sobre todo, como he dicho antes, agradecerte tu aportación a esta superación de la resistencia al cambio, ¿no? De la que hablábamos. Creo que entre todos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Venga, hasta la próxima.